Cultura, vamos a hablar de periodismo y vamos a hablar de televisión, del mundo audiovisual, con todo un experto, con Miguel Martín. Miguel Martín es discípulo predilecto de Jardiel Poncela y un magnífico exponente de la literatura humorística actual. Domina todos los recursos de tan difícil género, a los que añade una impecable calidad narrativa. Entre sus primeras obras pueden citarse Cuentos negros, Según se baja, Del Duero a la derecha, Crisis y Los leones no tienen dientes. Nada más y nada menos que es el autor de una serie de televisión que hemos podido ver hasta hace muy poco tiempo, ganadora del éxito del público. Estamos hablando de Los ladrones van a la oficina. Los ladrones van a la oficina, además del reconocimiento del público, obtuvo el premio Ondas. Además, Miguel Martín ha escrito guiones de película y estrenado varias obras de teatro. Miguel Martín fue fundador y director de la revista Cuadernos de Humor y colabora asiduamente en la prensa. Fue director en su día de Televisión Española y, si la memoria no me falla, también lo fue del Nodo en su última época. Con Miguel Martín hablamos en torno a su última obra, publicada por la editorial Planeta y titulada El hombre que mató a Jardiel Poncela. Don Miguel Martín, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en España como es. Gracias a vosotros. En primer lugar, ¿me ha fallado o no me ha fallado la memoria? No, tienes una memoria excelente, mejor que la mía. Quiero decir que efectivamente fue director de Nodo en su última etapa, ¿no? Sí, cierto, sí. Bueno, el Nodo, en realidad, yo fui a incorporar el Nodo a televisión para que no se perdiera el gran archivo que tenía, claro. De forma que fue una etapa de transición en la que el principal objetivo era ese. Porque naturalmente Miguel Martín hay que recordarle a los oyentes que efectivamente el archivo del Nodo es un archivo de una enorme calidad cinematográfica y tiene un enorme interés periodístico y sociológico. Sí, porque recoge una época muy importante, no solo española, sino universal, ¿no? El Nodo recibía mucha más información, mucho más información filmada de la que proyectaba, porque recibía en aquellas épocas primeras noticias filmadas del exterior que aquí no se daban, por supuesto, pero que estaban en el archivo y eran importantes. Miguel Martín, usted fue director de Televisión Española. ¿Qué ha pasado en el panorama audiovisual español, que hemos llegado al cenit de las llamadas telebasuras, ¿no? Bueno, cuando Televisión Española estaba sola, pues podía permitirse el lujo de dedicar más atención, o por lo menos buena parte de su atención, al servicio público, y había programas culturales, había etcétera, etcétera. Cuando la televisión privada se ha puesto en marcha, pues ha cometido el error de competir y competir a la baja. Es decir, que todos compiten para ganar unas audiencias bajando el listón de la calidad. Eso no importa. No me refiero a la calidad técnica, que evidentemente ha mejorado, pero sí a la calidad de los contenidos.
Don Miguel Martín con nosotros es colaborador de este espacio radiofónico, precisamente uno de los actores que intervenía en Los ladrones van a la oficina, Tony Valento. ¿Usted Sí, cuando escribió Los ladrones van a la oficina pensaba que iba a tener el éxito que tuvo esta serie televisiva? sí, sí, por una razón. Y aquí cito a mi maestro, a Enrique Jardiel Poncela, que tenía un axioma y que verdaderamente es infalible, visto los éxitos que se producen en el mundo, en el cine, en la televisión. Decía: putas, curas y ladrones son infalibles, siempre dan éxito, y es verdad. Miguel Martín, ¿por qué esta obra? El hombre que mató a Jardiel Poncela, publicada por la editorial Planeta. ¿Por qué ha nacido esta obra? Bueno, esta obra ha nacido para explicar cómo era el Jardiel íntimo, las circunstancias que le llevaron a su muerte, etcétera, porque ha habido poca bibliografía sobre Jardiel, quizás más en las universidades y en las universidades extranjeras, curiosamente, ¿no? Pero en España, pues no, quitando a Flores, que ha trabajado siempre sobre Jardiel con mucho entusiasmo, pero había que hacer un acercamiento humano de la figura de Jardiel al público de hoy, que ya no le conoció en vida, ¿no? Que ya solo le conoce a través de sus obras. Jardiel Poncela murió hace 44 años. ¿Cómo era él? Bueno, pues era un personaje entrañable, divertido, con un talento extraordinario, y que vivía pues como escribía, es decir, con una segunda lógica, porque el humor con la lógica normal pues no se puede construir. Él tenía una segunda lógica para ver la vida, y así la veía y así la reflejaban sus obras. Pero era un personaje realmente tierno y encantador, no lo que se ha dicho. Miguel Martín, ¿cuándo y cómo le conoció? Pues yo le conocí haciéndole una entrevista para un periódico que duró muy poco, que se llamaba La Tarde, que era pues un periódico fundado y dirigido por Víctor de la Serna, el padre del actual presidente de la Asociación de la Prensa. Y entonces tenía fama de que era un hombre muy arisco, de que para hacer una entrevista era una cosa tremenda, que no. Y yo me llevé la sorpresa de que era todo lo contrario, ¿no? Entonces allí nos conocimos, allí le hice aquella entrevista tan mala, y allí se propuso enseñarme a hacer las mejores. Miguel Martín, se dice en las carátulas de presentación de este libro, El hombre que mató a Jardiel Poncela, publicado por Planeta, que en un momento determinado pudo haber terminado con su vida, porque valor no le faltaba y además Jardiel era tan romántico como Larra o Espronceda. Sin embargo, eligió el camino más penoso y más difícil, dejarse morir. ¿Esto es cierto? Eso es cierto, sí. Muchas circunstancias, un cúmulo grande de circunstancias, pues le llevaron a una actitud absolutamente negativa, ¿no? Fue una época, la última, una época muy, muy triste, pero en este libro lo que trato es de decir cómo, a pesar de ese dramatismo, como a pesar, pues siempre estaba presente el humor. Es decir, no sé, cuando le llevaron a un médico tan eminente como Jiménez Díaz, y le decían: Jiménez Díaz, usted no puede dejarse morir, su vida no solo suya, es de todos los españoles, usted nos pertenece, Jardiel, y tiene que vivir. Y entonces él le decía: no me joda usted, doctor, no me haga usted finales de acto.
Pero en el fondo Miguel Martínez la gran contradicción, es decir, un hombre que hacía reír y que cosechaba y cosecha en sus últimas reposiciones un gran éxito en el teatro de humor, en el fondo llevaba dentro de sí una gran tragedia, ¿no? Sí, él hubiera querido ser una persona convencional, pero su talento no le dejaba. Y entonces eso le creó una cantidad de problemas, bueno, todos. Es decir, cuando se ha tenido éxito con las mujeres, cuando se ha tenido dinero, etcétera, y de pronto viene una caída tremenda, espectacular. ¿Y por qué se produce eso? Pues porque Jardiel, que era un hombre que entonces salía mucho al exterior y que tenía muchos amigos en Francia y que estaba al tanto de todos los movimientos literarios que entonces se producían, venía al Teatro del Absurdo, etcétera, etcétera. Pues hombre, Jardiel tuvo la osadía de querer vivir como un autor extranjero y no era más que un autor español. Miguel Martín, compañero en las tareas periodísticas durante muchos años y autor del libro El hombre que mató a Jardiel Poncela, publicado, como decíamos, por Planeta, un divertidísimo relato sobre el hombre que revolucionó el humor en España. Gracias por estar en esta su casa en España como es. Gracias y Muchas gracias a vosotros. un fuerte abrazo, compañero. Un fuerte abrazo.